Desde ahora está grabando. Voy a silenciar a Mirko y a Patricia que están desmuteados. Ahí está. Entonces, como les decía, para las funciones habían ciertas reglas de derivada, que era ver la variación que tenía esta. Las reglas más normales son las que aparecen acá. Nosotros vamos a ocupar hasta la raíz, la que está acá abajo. Recuerden, las trigonométricas, esas no las vamos a ver. Y para que vayan recordando lo siguiente, la derivada de una constante, o sea, cualquier número que este sea 5, 4, 10.000, lo que sea, su variación siempre es cero, porque como es constante, no cambia durante en ningún periodo. La derivada de la función x es 1, y esto ocurría por la regla que aparece acá abajo. Cada vez que nosotros teníamos x elevado a algún número, por ejemplo, x cuadrado, x al cubo, lo que sea, cuando hablamos de derivada, lo que había que hacer era bajar el exponente y restarle 1 al exponente. Por ejemplo, acá, lo que marqué aquí, dice y es igual a x cuadrado. La derivada de esto es 2x, porque el 2 baja, se multiplica por el 1 imaginario que está frente a la x, y el exponente, que es 2, se le resta 1, entonces por eso no se coloca. Recordemos que el 1 no se coloca en esta parte. Así que esa es la derivada de cualquier x elevado a un número. Se le baja la potencia y al exponente se le resta 1. Luego, la derivada de la exponencial, que otra función que nosotros sí vamos a ver, sigue siendo la misma exponencial. No hay ningún cambio en esto. O sea, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Si se acuerdan o si lo vieron, también existe lo que se denomina la regla de la cadena. Cuando tenemos una función que está elevada a otra función, se mantiene tal cual la primera, pero se multiplica por la derivada del exponente. Por ejemplo, si tuviésemos la función e elevado a x cuadrado, voy a tratar de escribir acá, no. Eh, Voy a verlo aquí. Si tenemos la función e elevado a x cuadrado, si nosotros queremos derivar esto, ¿se ve bien o no? Sí. ¿Sí? La derivada sería la misma función, o sea, e elevado a x cuadrado, pero por regla de la cadena, como el exponente es otra función, se multiplica por la derivada del exponente. En este caso, como ya recordamos, la derivada de x cuadrado, porque lo que se deriva es solo el exponente, no sería nuevamente esto, sería 2x. Entonces aquí nos quedaría e elevado a x cuadrado por 2x en la derivada de x cuadrado. Y eso sería, si lo ordenamos, esa sería la respuesta final del ejercicio. ¿Cuánto es la derivada de e elevado a x cuadrado? ¿Se recordaban un poco de esto, la regla de cadena y esas cosas? Haberla No, nada. escuchado, ¿no? Profesor, disculpe, al inicio del ejercicio es x elevado a 2 Sí, y está entre paréntesis, ¿hay un 1 o ahí lo paso a rayar? no, esta es como el apóstrofe de la derivada, Ah, ya, ok, ok, porque ok. es la Ya, función que se está derivando. ya, ok. Siempre se ocupa Ese símbolo sí, para hablar de ese símbolo derivada, para la sí. deriva, ya. Cuando veamos en varias variables, ahí no, porque hay que definir qué variable se está derivando. Pero como estamos en una variable, se entiende que lo que se deriva es x. Yep. Bueno, eso se está grabando, entonces después si lo quieren copiar, pueden verlo del video. Profesor, Ujú. disculpe, usted no sé si va a subir
como las reglas de lo que estaba hablando al principio, de que se mantiene, ¿eso lo suben? El PDF que estamos viendo ya lo subí, está en ADECA. Eso sí Ah, lo ya, pero pueden ver, sí. sí, es que esos son puros ejercicios, pero yo me refiero a la regla así como en palabras para estudiarla. Como tal no lo he subido, porque no sabía cómo estaban ustedes, entonces por eso no lo hice, pero debo tener ese archivo en alguna parte y lo tengo que buscar. Para mañana me podría comprometer a tenerlo. Ah, por favor. Ujú. Ya, voy a colocar ahora nuevamente el PDF. Ahora deberían estar viendo el PDF, ¿cierto? Sí, Ya. Eh, la otra regla que quiero que recuerden que esto no lo vamos a ver. Oh, chuta, no está de la multiplicación. Ah, no, acá estaba. La regla de multiplicación y del cociente o de la división, cuando teníamos dos funciones que se estaban multiplicando, para poder derivarlas, no se podía derivar cada una por separado y multiplicar el resultado, sino que había que aplicar esta regla que está acá, que era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la del segundo derivado por el primero sin derivar. Por ejemplo, aquí yo sí que tengo un ejercicio hecho. Acá. A todo esto, este libro, que se llama Cálculo aplicado para Administración, Economía y Ciencias Sociales, que está en ADECA, que lo pueden descargar. El problema es que esto es como una especie de escaneo del texto, por lo tanto pesa mucho y la calidad del escáner tampoco era muy buena que digamos, pero en base a esto yo voy a tomar el curso, o sea, en este libro que se supone que da los matices necesarios para eh, un curso de matemática aplicado a la administración y a las ciencias sociales. Así que si lo pueden descargar y verlo, es muy grande, pero nosotros vamos a ver solamente una pequeña parte de esta, la 96. Estoy buscando un ejercicio resuelto de multiplicación. Acá está. Por ejemplo, acá. ¿Lo ven bien? sí, Sí, Acá tenemos la función p, que es la que se va a derivar, que está compuesta por dos funciones. Primero la función x menos 1 y luego la función 3x menos 2. Al ser una multiplicación de dos funciones, vamos a aplicar la regla del producto. Aquí sería el primero sin derivar, o sea, la función x menos 1, por este símbolo de x es como el apóstrofe, es decir, derivar en función de x. Y hay que derivar la segunda parte, que en este caso es 3x menos 2, más el segundo sin derivar por el primero derivado, en este caso x menos 1. La derivada de 3x menos 2, solamente viendo esta parte y nada más que esta parte, tenemos la derivada de 3x menos la derivada de 2. La derivada de 3x, la derivada de x, recordemos que es 1, y como el 3 está multiplicando esta función, quedaría solamente 3 por 1. Y la derivada de menos 2, al ser el menos 2 una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, por eso la derivada de 3x menos 2 es solamente 3, porque esta es 0 y acá la x desaparece porque
al bajar un grado, queda elevado a 0, entonces solamente queda el 3 por 1. Y la derivada de x menos 1 se hace de igual manera. En este caso sería la derivada de x, que es 1, y la derivada de menos 1, que es 0. Entonces acá después se multiplica término a término y se ven los términos semejantes. ¿Se acuerdan cómo se hacían término a término? Que a este número multiplica el primero, este número multiplica el segundo, este el primero, este el segundo, después todo lo que tenga x se Se junta agrupa y y todos los correcto. números se suman. Correcto. Eso yo asumo que todos deberían saberlo, por lo menos, o recordarlo. Sí o no. Sí, sí, sí. Por acá sí. Profe, Lo último sí, lo primero no entendí nada. profe, ¿podría repetir la última parte de la solución? La parte Yo, de la que estoy marcando en este instante. sí, correcto, ahí, sí. Ah, ya, entonces voy a tratar de a ver si lo puedo hacer acá. Claro, ¿cómo llegó? Ahí es donde me perdí. Ya, ya, a ver, a ver, a ver. Estoy- no guardar. Voy a ocupar el Excel. A ver si queda más claro con eso. Espera un momento, estoy pasando al ejercicio de Excel y de ahí lo comparto. Voy a compartir el otro. Ya. ¿Todos ven la hoja de Excel? Sí, Ya, esto es el mismo Sí. ejercicio del anterior. Tenemos el x menos 1 por 3 más 3x menos 2 por 1. ¿Cómo llegamos a esto? Recuerden que lo que se hizo fue aplicar la regla de la derivada para el problema que era x menos 1, 3x menos 2. Todo partió de derivar esta función de acá, que al hacer una multiplicación se ocupó el primero sin derivar por el segundo derivado y luego el segundo derivado por el primero sin derivar, porque esa es la regla de la multiplicación. Esto viene de la regla de la multiplicación. Entonces, aquí el primero sin derivar es x menos 1 y la derivada de 3x menos 2 es simplemente el 3. El 3x menos 2 no se deriva, pero se deriva al otro, en este caso es x menos 1, cuya derivada es simplemente 1. Y luego, acá lo que se hace es multiplicar término a término. Recordemos que 3 por x es 3x. Y 3 por menos 1 es menos 3. Más, acá como es 1 no hay gran cambio, entonces sería 1 por X 3x, 3x. Y 1 por menos 2, menos 2. menos 2. Ahora, acá agrupamos términos semejantes. El primer término que tiene x con el segundo término que tiene x. En este caso los dos son iguales. Y solamente se suman los números y se mantiene la x. En este caso sería 6x. Insisto, se mantiene la x y los números se suman. Y los números que están sueltos se suman entre sí. En este caso, ambos son negativos. Al ser negativos, se conserva el signo. Y los valores se suman. En este caso, menos 3 con menos 2 es menos 5. Y ahí se tendría el resultado final. No sé si queda un poco más claro con esto. Sí, el tema de los términos semejantes para mí es familiar, pero lo de arriba, No se acuerda mucho. falta. Ya. ¿Están copiando para cambiar?
O si no, para Sí, yo seguir. estoy copiando, profesor. Ah, ya. Copio nomás. Recuerden que si tienen dudas y no tienen micrófono, pueden ocupar el chat. Byron empezó, dijo, listo. Muy bien. Entonces voy a cambiar el compartir a el texto. Ahí está. Ahora, para la división también existía, bueno, existe una fórmula. La fórmula es la que aparece acá. Cuando hablamos de, no se ve, se ve borroso, ¿cierto? Se ve Yo bien. lo veo bien. Sí, se Bueno, ve bien. esta parte yo la veo borrosa. La parte de acá. Bueno, en fin. Cuando tenemos dos funciones que se están derivando, por eso está el apóstrofe, la regla de la derivada dice lo siguiente. Sería el primero, esto está malo, está al revés, esto está mal, muy bien. Vamos a ocupar mejor el otro texto. No, está acá. El de acá. Cuando nosotros tenemos la división de dos funciones, la regla que se ocupa es similar a la regla de la multiplicación, simplemente con que al medio va un negativo y abajo va la función al cuadrado. En palabras sería el primero derivado por el segundo sin derivar menos el segundo derivado por el primero sin derivar. Y todo esto dividido por el segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. No. ¿No? Muy bien. A ver si No No. mucho, profesor. No. Yo creo que falta repasar los contenidos pasados. sí, Profesor, yo estamos- creo que vamos a necesitar el tema de las reglas como para Ujú. para Como base, aprenderla y entender lo que usted está hablando, porque para mí, de verdad que ha sido como hablar Como en muy en chino. chino. Muy bien. en realidad sí, porque igual en producto yo quedé como súper colgada, estoy intentando entender, pero no, está complicado. Ya. Y tampoco, bueno, ay, te escucho un boche. Voy a mutear a las personas. Tampoco es tan fácil explicarlo de esta forma a través de esto. Veamos. No, esto no me sirve. Pero un momento, voy a parar un poco el compartir para buscar unos ejercicios más lúdicos.
Mm, 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 mm. Turututun, turutututututun.